Salón, hermanos, bendiciones. Estamos aquí nuevamente para realizar un nuevo estudio, el número 11 de este estudio, fascinante, muy bueno. Y voy a contarles un poquito de qué terminamos el estudio pasado, porque habíamos visto que la tierra se había repartido, ¿no es cierto?, en heredades entre las tribus de Israel. Estas últimas 7 tribus que hemos estudiado el Shabbat pasado, la semana pasada, concluyó en que todos tenían su porción, todos tenían su lugar. Y aquí, por ejemplo, si vemos a Josué, capítulo 19, verso 51, dice que le faltaba, o por último, le dieron la heredad a Josué, ¿sí? Esa heredad que él pidió, donde iba a habitar su familia. Así que vamos a continuar con esta lectura, con esta narración, obviamente con su debida explicación, y también contarles que este nuevo capítulo del estudio que estamos realizando habla de las ciudades de refugio, estas ciudades que se le fueron dadas a la tribu de Leví, porque recordemos que a Leví no le habían dado porción de tierra, sino que se le había asignado unas ciudades dentro de estas tribus, ¿sí?, del pueblo de Israel. Así que muy interesante esta ciudad de refugio que habla ciertamente de aquel que cometía un homicidio, ya sea por error, o sea, lo cometía de una manera accidentada, de una manera intencional, o sea, no queriendo. Esta persona iba a tener la oportunidad de acudir a esta ciudad de refugio, y el Cohen, este levita, debe tener la obligación de refugiar a este hombre para que le diera el tiempo a los jueces, ¿no es cierto?, a juzgar con justo juicio a esa persona delante de, mira la imagen ahí, la tiene la hermana Mali. Así que, mis hermanos, interesante esta ciudad de refugio que se les fueron dadas a la tribu de Leví. Habla también del Mashiach, obviamente toda la escritura habla de Mashiach. Vamos a ver qué más podemos ver en este tema tan interesante. Vamos a comenzar con la primera porción que le trae la hermana Belén. Si está preparada la hermana Belén allí, le voy a pedir que continúe. Bueno, continuando con lo que viene haciendo estas porciones, ¿no? Vemos en el capítulo 19, en los últimos versículos, lo que es la orden, ¿no?, para la herencia del territorio de Efraín, que viene a ser el territorio de Josué. Y bueno, y después arranca en el capítulo 20 con lo que son las ciudades de refugio. Y esto en realidad es algo que Josué está haciendo como la obediencia o como, digamos, la manifestación, no sé si sería de esa forma, o sea, el poner por obra lo que le había dicho Moisés, de hacer las ciudades de refugio. Y bueno, en las ciudades de refugio vemos que las personas cuando cometen un acto culposo, no me acuerdo si era culposo o doloso, no creo que es culposo, ¿no? O sea, que no tiene la intención de cometer o no tiene la premeditación de hacer un asesinato o hacer algún mal con otro hermano de Israel, tiene la opción, así como estaban los que le hacían la venganza de la sangre, ¿no? Los que tenían la potestad para ir y tener la represalia de la venganza o de la justicia por parte de la familia. Bueno, tenían también esta posibilidad de tener un lugar donde poder resguardarse de ese familiar, o sea, de la muerte también, ¿no? Entonces vemos cómo las ciudades de refugio son lugares para cubrirnos de lo que es el juicio que nos tendría que caer por nuestros actos. O sea, ya sean, acá no estamos hablando de cosas hechas a propósito, porque cuando alguien hacía algo a propósito y después del juicio se veía que había sido algo premeditado, los mismos levitas y el Cohen entregaban a la persona a la familia para ser ejecutada. Entonces esta persona podía buscar asilo en estas ciudades de refugio, se las sometía a un juicio para ver si lo que había pasado era así como la persona decía, y podían evitar durante toda la vida que estuviera vivo el sumo sacerdote. Cuando cambiaba el sumo sacerdote, la persona podía retornar. Y bueno, vemos como estas ciudades de refugio tienen una forma de hacer como una introspección, ¿no? O sea, nosotros vamos y nos refugiamos, y las ciudades de refugio eran donde habitaban los levitas, es decir, que las personas que se encontraban en ese lugar se encontraban con un modo de vida quizás diferente al que encontraban en el territorio donde ellos eran originarios. Entonces, se encuentran con las prácticas, me imagino que habrían ayudado en el templo, me imagino que habrían trabajado, conseguido trabajos de lo que hacían los levitas, y
Y bueno, y también me imagino que esto habrá sido como muy duro para las personas que tenían que ir y refugiarse ahí porque tenían que dejar toda su vida para salvar su vida, ¿no? Entonces, es un poco también lo que hicimos nosotros, o sea, el estar en nuestros pecados, en estar en cada uno en la vida que le tocó. Venir a la Torá es como venir a una de estas ciudades de refugio donde nosotros podemos aprender de la Torá, aprender de la ley, ser enseñados y tener un proceso de restauración, un proceso para poder pensar, un proceso para poder indagar en uno mismo y también ver las situaciones desde una lejanía, ¿no? Porque cuando uno está metido en una situación, en un problema, quizás la emocionalidad de lo que uno está viviendo no lo deja pensar con claridad o no lo deja ver eh, las cosas con una mente abierta. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de esa situación, nos alejamos de ese problema, estando en una ciudad de refugio, quizás en la lejanía de la situación lo podemos ver más tranquilos y de otra forma. Y eso también nos da recursos y nos da herramientas para poder no tomar decisiones apresuradas, sino que también pensarlas y poder tener quizás una acción más eficaz, más eficiente, más pensada, ¿no? Eh, y bueno, entonces esto es lo que veía de lo que son las ciudades de refugio, cómo quizás ahora en el exilio podríamos ver que podemos tener estas ciudades de refugio cuando el pueblo de Israel tuvo que salir, ¿no? de la tierra de Israel y empezó a vivir en el exilio, y cómo tuvieron que hacer cosas diferentes a las que las podían hacer en su tierra por una cuestión de que estaban lejos. Y bueno, y el Eterno nos provee, ¿no? de las formas para que nosotros podamos seguir conectados y podamos hacer este trabajo interno de poder redimirnos a nosotros mismos, estando refugiados y eh, estando guardados, sabiendo que en este lugar, más allá de que hay un juicio, que es justo, porque imagínense que el familiar que venía detrás de la persona que había asesinado a alguien buscaba una especie de justicia. Entonces lo que a él le había pasado era que buscaba esta justicia, ¿no? Entonces la ciudad de refugio lo que hace es cubrirnos como para que no nos llegue este juicio duro que vendría a ser la muerte, literalmente, porque es la retribución que uno debería tener por haber matado a alguien, ¿no? Y bueno, nosotros quizás vemos el matar a alguien como una situación muy crítica, pero vemos también que todo lo que es pecado significa en parte una muerte, una separación. Entonces, cuando tenemos esto en vista, todas las consecuencias de los distintos pecados que hayan, lo podemos ver como que cada cosa tiene un juicio, cada cosa tiene una retribución. Entonces, nosotros muchas veces no, por la misericordia del Eterno, ¿no? Por estos recursos legales, no tenemos la retribución que a nosotros en realidad nos tendríamos que tener, ¿no? Eh, entonces, estas ciudades de refugio son un recurso muy importante para que nosotros podamos hacer una introspección, para que podamos bueno, ver para adentro, ¿no? Para nosotros mismos, para refugiarnos en la Torá, porque no era cualquier ciudad la ciudad de refugio, sino que era una ciudad que le pertenecía a los levitas, porque ellos no tenían herencia, y entonces creo que la reflexión que me deja es esa, ¿no? Es poder implementar las ciudades de refugio, bueno, no solo para que podamos tener la gracia de que no venga el juicio que nos conviene por nuestras acciones, sino que también que esto haga un cambio en nosotros y que podamos, en el momento en que tengamos que salir de volver a nuestro lugar, eh, bueno, salir con este pensamiento, ¿no? De haber crecido, de haber pasado por ese proceso y bueno, y haber aprendido algo al respecto. Me parece que es imposible no aprender algo después de unas experiencias de esas. Así que bueno, hasta ahí mi comentario. Excelente, Ana Belén, excelente. Tenemos ahí la referencia que justamente abajo del pasaje que acaba de leer Ana Belén, hay, por ejemplo, hay cita donde nos lleva número 35, Deuteronomio 19, ¿no? Donde también se le dice a Moshe que cuando habitar en aquella tierra le darán 3 ciudades, ¿sí? Y esto hablaba ya antes de cruzar el río Jordán,
tres ciudades levitas, pero después de Deuteronomio 19 dice que se le añadirán tres ciudades más. Incluso vemos también que el mismo pasaje dice que se sumarán hasta llegar 9 ciudades. Y vemos que esas otras 3 ciudades que faltan aún no se ha cumplido. Y hay un rabí, ¿no es cierto? Maimónides, con más precisión, dijo que esto se va a cumplir en el reino milenial. Cuando venga el Entonces, cuando venga el Mashiach, se va a cumplir esto de las 3 ciudades faltantes a las tribus de Leví, porque estamos hablando, por ejemplo, en Deuteronomio 19 dice, cuando se ensanche la tierra, se añaden 3 ciudades más a los levitas. Entonces, en aquel momento, cuando venga el Mashiach, él va a ensanchar la tierra, ¿sí? En las cuales también se le va a dar esas ciudades a la tribu de Leví. Bueno, esto es lo que decía este Jajam, este sabio. Y hay otra cosa también que para recordar, ¿no? La palabra ahí, en el número 35, habla del Redentor, del Vengador. ¿Sí? ¿Sí? Es el pariente más cercano. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el pecado, ¿no es cierto? El pecado trajo muerte. ¿Sí? Porque el pecado es separación. El pecado trajo muerte. ¿Sí? La muerte también para el hombre es la misma, esa potestad, ese imperio, ¿no? Que lo trae un ente, una entidad, ¿sí? Que justamente tiene el control de la muerte, donde, o el Seol, se le diría, ¿no? Donde van los muertos. Entonces, ahí, por ejemplo, en Números, si buscamos el capítulo de Números 35, o Amidbar en hebreo, 35, dice que el mismo vengador de sangre dará muerte a la muerte, ¿no? ¿Dónde está muerte de tu hijo? Y etcétera. Entonces, él habla de que la muerte ya no sea más. Entonces, este vengador también matará al que mata a todos aquellos creyentes, o la humanidad, por así decirlo. Y también vemos que en la sangre derramada es donde, por ejemplo, en el Apocalipsis, están ahí los mártires que claman por venganza, ¿sí? Recordemos también que la Escritura toma a este vengador de la sangre, ¿no es cierto? Digamos, le era permitido a este vengador tomar venganza y era impune, o sea, no era sin culpa. De alguna manera, lo explicaba antes, ¿no es cierto?, en la parasha, que de alguna manera equilibra el cosmos o donde estamos, en la dimensión donde estábamos, que haya un vengador, ¿no es cierto?, por un homicidio o por derramamiento de sangre. Entonces el Eterno permite que un pariente más cercano busque a este homicida y se vengue de este homicida. De esta misma manera calma de alguna forma la ira del Eterno, ¿no? El Eterno se conforma, digamos, pero vemos que a lo largo de la historia no ha existido un vengador para la humanidad. Justamente hablando del Mashiach, de nuestro pariente más cercano, que vendría a ser el pariente más cercano de Adán, o del hombre. Así que, bueno, hay muchas cosas, muchos pasajes bíblicos también que he ido notando, que he ido escuchando cuando de la ciudad del refugio. Pero bueno, bastante interesante. No sé si quieren comentar algo al respecto, hermano. Bueno, me llama la atención porque, hermano, permiso, donde nos habla de las ciudades de refugio. Bueno, ahí donde refugia, por lo menos por decir, a los pecadores, pues, a los que han pecado voluntaria o involuntariamente. Y bueno, vemos que en muchos pasajes nos dice que Yahweh es nuestro refugio. Es la roca, es nuestra roca, nuestro refugio. Y bueno, entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para así ajustarlo con los otros pasajes de las Escrituras en cuanto a los cabochimpas, a los sacerdotes, a los Cohen. Y bueno, bueno, aquí lo voy a dejar ese pensar ahí, porque hay muchos textos que indican que, o sea, estoy hablando antiguo, no de lo que han presentado ahorita de un tiempo para acá en Google. O sea, te indican de que muchos textos de la Escritura han sido manipulados y tergiversados al acomodo de las religiones y las doctrinas. Muy bueno lo que acaba de decir hermano Edwin, porque justamente Él es nuestro refugio y en Él nos refugiamos hasta que venga el juicio. Así que estamos a salvo mientras estemos en el refugio, nuestro refugio, que vendría a ser el Eterno, ¿no? En el Mashiach. También Isaías habla de que, por ejemplo, ¿no? Que hay un día de la venganza. En Isaías 63, 34, 3 y 4, donde Él se venga en ese día de la venganza. En Isaías 35 también nos dice, 35:4 dice, ánimo, no temáis,
he aquí vuestro Elohim vendrá con venganza, la recompensa de Elohim vendrá, pero él os salvará, dice allí la escritura. Así que bastante interesante con respecto a esta ciudad de refugio. Obviamente también hay que tener en cuenta que el Cohen Agadol vivía dentro de esa ciudad, los levitas, ¿no es cierto? Y cuando moría el Cohen Agadol, esta persona que se refugiaba era redimida de alguna manera y era permitido que vuelva a su lugar de donde salió, ¿no? Le era permitido volver y de alguna manera nos habla la escritura que el Cohen Agadol, o el Cohen en aquel momento, cuando moría, redimía de los pecados a esta persona. Era sin culpa. Así que bastante interesante también porque sabemos que Yeshua también cumple como Cohen Gadol, y bueno, acá la escritura nos hace ver que también redime, ¿no es cierto?, del pecado. Ya, hermano, podemos observar aquí también otro pasaje en Salmo 32, 7 y 8, que dice: tú eres un refugio para la aflicción que me rodea, mi alegría para librarme de aquellos que me han rodeado. Yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes andar. Yo te daré consejo, mi hijo estarán observándote. Es muy edificante y bueno, y vemos que todo apunta hacia el Mashiach, porque ¿quién es el que lleva el nombre del abacado del Padre? El Mashiach. Ajá, muy lindo, hermano. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a pasar con la lectura. Esta vez ahí la tiene la hermana Selena. Y les invito, hermanos, que podamos allí seguir con la lectura. Nosotros, la hermana Selena va a leer, y nosotros que sigamos con la lectura y tratemos de poder profundizar un poco y saber explicar de qué nos está hablando el Eterno en este pasaje. Así que mi hermana Selena, si está lista, continúe allí con la lectura. Ok, 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregará en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. 7. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Naftalí, Siquem, en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es en Hebrón, en el monte de Judá. Y el 8. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiere a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compariese delante de la congregación. Y la porción. Amén, hermana. Dice ahí: si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán el 5, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote, o sea, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Yehudá. Bueno, acá nombra, por ejemplo, habíamos hablado también de donde estaba Galilea ubicada, estaba en el territorio de Neftalí y Zabulón, justamente por no expulsar a los cananeos de esta región, porque recordemos, esta digamos, distribución que fueron asignadas a cada tribu, eran para poseerla. Estas últimas 7 tribus todavía no poseyeron ese lugar, pero sí se la habían asignado. ¿Y quiénes la habían asignado? Dice allí,
en el 1950, en el 49 dice, y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Y quienes dieron la heredad fueron Eleazar, que era el gobernador en ese momento, Yehoshua, y los cabezas de los padres. O sea, todos aquellos jefes de familia fueron los que dispusieron esta repartición de la tierra. Es decir, ya la habían, de alguna manera, escogido este lugar, pero restaba todavía poseerla, restaba expulsar a algunos cananeos de esas regiones, cosa que Neftalí y Zabulón todavía no habían logrado hacer y no lo hicieron. Por ende, en esa región se ubicó el pueblo cananeo. Es por eso que se decía, le decimos la vez pasada, que en Galilea era una ciudad de gentiles, pagana, porque la tribu de Neftalí y Zabulón se gentilizaron, se hicieron de los gentiles. Es por eso que Yeshua empezó su ministerio en esa región, y cuando empezó su ministerio él empezó a decir, arrepiéntanse de sus pecados, o sea, hagan teshuvá a todos aquellos moradores de esa tierra. Por eso la luz resplandeció a la gente, a los gentiles, dice ahí Isaías, y es muy interesante porque aquí sigue nombrando, por ejemplo, en la ciudad de refugio, había una ciudad de refugio en esa región, de Sedes, en Galilea, en el monte de Neftalí. Bueno, y Hebrón es muy importante porque Hebrón es donde se conoce como, o en esa región de Hebrón, en el monte de Hebrón, está Macbela, donde están los patriarcas o las matriarcas también. Entonces, muy interesante ese lugar, que está en la zona, dice, en el monte de Yehudá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y lo que habíamos comentado recién, que la persona que había cometido el error, ya sea por accidente y sin querer, de matar a otra persona, huía a esta ciudad de refugio, donde el Cohen Gadol y los levitas lo iban a refugiar hasta que se dé un justo juicio, donde el Sanedrín en aquel momento, no había Sanedrín, pero había estaban los jefes de familia, ¿sí?, de cada tribu, y estaban los levitas, y estaba Yehoshua, ¿sí?, como juez en ese juicio, y también escuchaban, dice ahí que escuchaban la versión o la voz o cómo aconteció este hecho por testigos o por aquel vengador, y determinaban allí si era culpable o no. Pero recordemos que una persona que no era culpable iba a acudir rápidamente a ese lugar. Hay un ejemplo que se nos da también, creo que en este libro, donde, y lo vamos a ver a ver si no, hay un ejemplo que se da de que si un hombre está cortando un madero en el campo y se le escapa el hacha y da a parar a su amigo, este tiene que correr rápidamente. Así lo dice la escritura, tiene que correr rápidamente antes que lo alcance un pariente cercano. Porque cuando lo alcance, el otro quizás lo mate y no tendrá, digamos, cómo defender su inocencia. Entonces, recordemos que el que huía a ese lugar de refugio se creía inocente, ¿sí? Puede haber existido digamos, la avidez de una persona que sí era culpable, pero asimismo se hacía pasar por inocente. Es por eso que el juicio debía darse de una manera legítima, ¿sí?, con testigos y etcétera. Así que en el 8 dice, al otro lado del Jardín, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura. Pueden Becer, hacer relación también a la palabra basar, no hay que recordar, basar es carne. Bueno, en el desierto, en la llanura de la tribu de Reubén, Ramot de Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasé. Aquí está nombrando las ciudades de refugio. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para los extranjeros que moverse entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Muy bien, hermanos, si quieren comentar algo acerca de este pasaje, yo cedo micro para que puedan comentar. Y claro, podemos ver en Deuteronomio, en Devarim, capítulo 19, ahí especifica las ciudades de refugio, lo que usted habló, hermano Elías. En el versículo 5 lo leo, 19, versículo 5. Como el que fuere Sí, claro, lo habla el libro de Barín 19, versículos 5 y 6. Alguna anomalía en cortar el hacha con el prójimo, por a veces escapar el mango y la parte del hierro diera contra el cráneo o diera en una parte débil del cuerpo, rápidamente tenía que ir y asilarse a esa ciudad de refugio. Así es, mi hermano César. Bien, si no hay otro comentario, vamos a pasar así con la hermana Lili, que trae la lectura de esta narración de este otro capítulo, que empezamos en el capítulo ya 21, Sí. de Josué. Adelante, hermana Lili.
Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y Jehoshua, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, el Eterno mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas, conforme al mandato que el Padre Yahweh a estas ciudades con sus ejidos. A la suerte cayó sobre las familias de los coahitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte la tribu de Judá y la tribu de Simeón y la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manases. Los hijos de Gerson obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de media tribu de Manases en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de las tribus de Zabulón, 12 ciudades. Pues aquí habla de la repartición de las ciudades para las tribus y lo que les tocó por suerte, y dieron por herencia dieron los hijos de Israel a los levitas, conforme como les había mandado el Padre Todopoderoso. De eso se trata. Amén. Amén, hermana Lili. Bueno, aquí nos muestra cómo él les entregó sus tierras prometidas a cada tribu y cómo los repartió conforme a cada tribu lo que les pertenecía. Tengo entendido que el total de las ciudades que se le fueron asignadas a las tribus de Leví son 48. Y acá está nombrando las tribus que recibieron, digamos, la familia de los coatitas, ¿sí? Los coatitas, los hijos de Gerson, los hijos de Merari. Bueno, la disposición de las familias también tenemos en números, ¿sí? Que habla de cómo se dividían las tareas y el servicio según sus familias. Entonces, por ese orden, porque tenemos un Elohim de orden, por ese orden vienen a tener también las ciudades, ¿sí? Y bueno, según la distribución, lo que he estado viendo ya muy por encima, según la distribución tiene un propósito, ¿no? Porque los coatitas tenían un servicio dentro del Mizcán, la familia de los gersonitas también tenían un servicio, la familia de Merari también tenía otro servicio. No sé si ustedes recuerdan, pero algunos eran encargados de llevar todo lo que son los utensilios dentro del Mizcán del templo, otros la parte más pesada, ¿no es cierto?, que era del tabernáculo, y otros se encargaban de llevar lo que sería todo lo que estaba en el lugar santísimo. No sé si usted lo recuerda, mis hermanos. Bueno, para continuar, hermanos, no sé si tiene algún comentario que hacer, alguna aportación. Bueno, hermano, aquí hay un pequeño texto para edificación. Bueno, para que veamos que Yahweh separa bueno, así como desde el principio, separa lo de corazón recto y lo de corazón injusto. Por lo menos, aquí voy a leer el Salmo 125. Dice, una canción de ascensión a aquellos que confían en Yahweh. Son como el monte de Sión, el que habita en Jerusalén. No puede ser removido, sino que permanece para siempre. Jerusalén, montañas todo alrededor de ella. Así está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, porque Yahweh no dejará que el cetro de los pecadores esté sobre la heredad de los justos, para que los justos no vuelvan sus caminos a la iniquidad. Haz el bien, oh Yahweh, a los buenos, a aquellos rectos de corazón, en su corazón, mas para aquellos que desvían sus propios caminos torcidos, Yahweh los guiará lejos junto con los que obran iniquidad. Dice Shalom sobre Israel. O sea, vemos la separación que hace el Padre
de los corazones, por decirlo así, ya que él conoce los corazones. O sea, aquel que piensa mal en su corazón, él lo separa de los restos del corazón. Bien, mi hermano Edwin. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Si está allí la hermana Malí para que dé su porción. Yo soy Domingo, mi hermana, para que continúe usted. A ver, hermanos. Shalom, hermanos. Bueno, vamos a, me tocó el estudio de Yehoshua, capítulo 21, versículo del 8 al 19. Vamos a leer, según Reina Valera, el capítulo 21, versículo 8, dice: dieron pues los hijos de Israel a los levitas esas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Yahweh por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón en el monte de Judá con sus ejidos, con sus contornos, más al campo de la ciudad de las aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posición suya, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio de los homicidas, además de Ligna con sus ejidos, Jatir, Estomea, Jolón, Debir, Ain, Jutá y Bexemes, 9 ciudades de esta tribu, y de la tribu de Benjamín, Gabaón, Jebá, Anatob, Agmón. Todas estas ciudades de los sacerdotes de hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Bendito y alabado sea tu nombre. Vamos, Padre mío, una vez más hablar de tu palabra. Guíanos con tu misma presencia, con tu Ruach HaKodesh. Nos ponemos en tus manos el entendimiento, Padre, la sabiduría que tú quieres poner, Padre Santo, en nuestras vidas. En el nombre de Yahshua Mashiach, amén. Bueno, vemos aquí en este repartición a la tribu de Leví, ¿no? Bueno, la tribu de Leví significa el nombre en sí, Leví, unir, afiliado, juntar, el que une a los suyos. Fue el tercer hijo de Jacob con Lea, como un repaso. Tuvo 3 hijos, Gerson, Coag y Merari, y una hija que se llama Yocabed. Murió a los 137 años. Un levita fue israelita miembro de la tribu de Leví, dedicado al servicio del tabernáculo o del templo en cuanto al servicio del Eterno. Como vemos aquí en Yahushua capítulo 21, dice que los israelitas obedecieron la orden de Yahweh que se le dio a Moisés, le asignaron ciudades con sus ejidos. Ejidos significa pastizales, campos de pastoreo, tierras de campo. Esto según su suerte, por un sorteo sagrado. Bueno, algo aquí que he podido ver en este estudio, que dice que suerte, que significa sorteo sagrado, dice que en hebreo viene la palabra masal, de la raíz de la letra M, Z y L. M, men, que significa lugar, Z, sayin, tiempo, y L, lamek, estudio, preparación. En conclusión de esta palabra enseña un lugar dedicado en el tiempo correcto de una preparación necesaria para cuando lleguen los momentos y oportunidades de cada uno de nosotros de recibir esa bendición. En Yahushua capítulo 21 versículo 9 dice, de la tribu de los hijos de Judá y los hijos de Simeón dieron estas ciudades. En el versículo 10 dice, los descendientes de Aarón eran miembros del clan coatita dentro de la tribu Leví y fueron el primer sorteo sagrado que pudieron ellos obtener estos lugares, ¿no? En Yahushua capítulo 21 11 dice, le dieron Kiriat Arba, que lo conocemos como la ciudad de Hebrón, en una zona montañosa de Judá, junto a los pastizales, los ejidos que le rodeaban. Pues en este lugar Hebrón, para recordar, es un lugar donde Abraham vino a hacer duelo por Sara, a llorarla, y ahí también habitó Abraham y Isaac. Hebrón también significa asociación, liga. Ahora es un lugar en Palestina, antes era una ciudad del sur de Judá. En el versículo 12 dice, pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Caleb, como podemos recordar, fue el que acompañó como espía
a Josué y a Joshua para poder ver los lugares que ellos iban a conquistar y donde fueron que trajeron buenas noticias, diciéndole a Moshe que ellos iban a conquistar esos lugares, que fueron diferentes a los otros espías que trajeron malas noticias, ¿no? En Yahoshua capítulo 21, versículo 3 dice, y los hijos del sacerdote Aarón dieron a Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además de Libna con sus ejidos. Bueno, como ya lo explicó el hermano Elías, ¿no? Aquí en cuanto a los homicidios, ¿no? Que eran gente que asesinaban sin intención. El asesino por venganza se refugió hasta el juicio por el pueblo, ya para que vean si, como dicen, ¿no? Si era actuado, si fue con intención o no, y él quedaría ahí a vivir de forma segura en ese lugar, junto con el sacerdote que lo tenía a cargo, y luego cuando ya antes de fallecer el sacerdote podía regresar a su casa, ¿no? Pero dice que cuando ya salía, el vengador tenía derecho a matarlo. Entonces, en esta frasecita que tenía derecho, ¿no? Según lo he podido ver en el libro de Números, capítulo 35, versículo 19 al 24, aquí hay tres cosas, ¿no? El asesino intencional, sea o no sea, vemos que es una persona que ha pecado, ¿verdad? Que tiene usted tiene algo en contra de él. Como dijo el hermano Edwin, estas ciudades eran refugios, pero ahora nuestros refugios es Yahshua Mashiach. Y aquí vemos que dice que el que ya salía de las manos de este sumo sacerdote había un vengador que podía matarlo. Y ustedes saben por conocimiento que el vengador de nuestras almas es Hasatán. Entonces, nosotros ahora espiritualmente somos como homicidas, porque estuvimos llenos de pecados. Espiritualmente, entonces teníamos como una condena. Sean los pecados, se puede decir, pecados de muerte o pecados sin intención, pero éramos como unos homicidas. Pero cuando nosotros venimos al camino, venimos a refugiarnos en Yahshua, porque gracias a él que hizo ese sacrificio en aquel madero de sentencia, entonces vimos cómo él pudo salvarnos de ese pecado. Él pudo borrar todos nuestros homicidios, todos nuestros pecados, todo lo malo que hicimos delante de su presencia. Ahora, si nuestra vida espiritual sigue con él, seguimos sirviéndole, seguimos amándole, entonces vemos aquí por medio de la palabra que él seguirá siendo nuestro refugio eternamente hasta que nosotros sigamos en el camino. Pero si en el caso de que nosotros nos salgamos de la presencia de Yahshua, que es nuestro sumo sacerdote, y nos apartamos, no por miedo, sino porque muchas veces nos jalan los deleites del mundo, muchas veces nos jala el pecado, muchas veces queremos practicar lo que antes hacíamos, muchas veces viene el desánimo, el desaliento, ya no quiero seguir, ya no quiero andar, tuve tal problema, entonces nos apartamos. Entonces vemos que al apartarnos de ese refugio que nos daba Yahshua Mashiach, entonces el vengador, que es Satán, tiene derecho a matarnos. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda a nuestro amado Salvador y vivimos prácticamente sin la presencia y la cobertura, sin el refugio de nuestro Mashiach. Entonces, por eso nosotros como siervos de Yahweh, como siervos del Eterno, debemos, si ya entramos en este refugio, debemos permanecer hasta los últimos días, hasta el fin. Porque si nosotros nos apartamos de esa cobertura, de ese amor incomparable, entonces quedamos sueltos, donde el enemigo puede venir, tentar con nuestra vida, ya que caemos de nuevo en los lazos de él, y prácticamente mata primero nuestra vida espiritual, y luego viene, nos mata pues en cualquier cosa, ¿no? Que nos puede suceder un accidente, qué sé yo, nos mata y ya pues tenemos una condenación pues de vuestras almas, ¿no? Porque le dimos esa espalda a nuestro Mashiach. Entonces, eso es lo que yo pude aquí ver en cuestión en cuanto a los homicidas, ¿no? Que se les daba refugio. También podemos comparar con las cárceles actualmente, ¿no? Entonces, yo pude entender que a pesar, ¿no? En el tiempo de Israel, ¿no? Que se cometía, como decía, no, tal vileza sea o no sea, hasta que lo juzgara el pueblo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, ¿no? Que ahora actualmente en las cárceles hay muchas personas injustamente dentro de esas cárceles condenadas. Y lamentablemente en las cárceles en la actualidad entra de todo tipo, de cualquier, se puede decir, maldad que hayan cometido. Y lamentablemente muchas personas se pierden, aún hayan sido injustamente acusadas porque tienen una vida muy caótica, una vida muy denigrante dentro de las cárceles ahora, y lamentablemente pues
a pesar que son personas humanos, son almas que se pierden. Bueno, la misericordia del Eterno que permite, ¿no? Que ahora entre la palabra en esos lugares, ¿no? Y bendecido es el que la recibe, pero el que no, lamentablemente, el enemigo hace y deshace en esos lugares. Muchas veces los que tienen a mano, ¿no? A cargo, los directores que tienen a cargo esos lugares, ¿no? Muchas veces los presos que están ahí, ¿no? Cuando salen, unos salen, se puede decir, sabiendo que lo que hicieron no tienen que cambiar su vida, pero lamentablemente la sociedad los desecha, ¿verdad? En cambio, aquí no, la misericordia del Eterno actuaba de que a esas personas se les diera un refugio para no tocar sus vidas. Pero en el caso de la actualidad no es diferente. Entonces, lamentablemente, solo el Eterno y su misericordia es que a esas personas que salen de esos lugares, que han sido presos, solo la misericordia del Eterno es la que ayuda y puede levantarlos, no restaurarlos prácticamente, porque muchas veces son asesinos, andan haciendo cosas corruptas y lamentablemente pues la sociedad los desecha, ¿no? Pero la misericordia del Eterno que Él nunca desecha a nadie. Y por eso nosotros debemos cuidar nuestra vida, diario vivir en lo que hagamos y también cuidar nuestra vida espiritual, ¿no? Siempre refugiarnos en el Eterno. También vemos aquí desde el versículo 14 que hay diferentes ciudades con sus respectivos campos, ¿no? Que se les entregó a Leví, como tenemos Ligna, que significa blancura, transparencia, Hatir, significa sobreabundancia, más que suficiente, Moa, que significa un lugar que se oye el oráculo, tenemos ahí ojos, visión, una conciencia espiritual, Jutá, significa la alabada, vemos Gabón, que ya hemos estudiado, Jebá, colina collado, Anatok, respuesta, Almón, caminero o escondrijo, que más que todo, todas estas ciudades, ¿no? Como venimos estudiando, tienen que ver con las características de este tribu de Leví, ¿no? Entonces, podemos ver que Leví, ¿no? Era todos aquellos que están al servicio que prestaban el servicio solo al Eterno, dedicados a ellos, ¿no? Pero como veíamos anteriormente en el estudio de que eran siervos, sacerdotes que permanecían en cada tribu, como decía, yo mencioné, ¿no? Como unas embajadas, así como tenemos en los países, ellos estaban en diferentes tribus, para de esa manera el Eterno poderlos guiar espiritualmente a cada tribu, ¿no? No se perdiera esa conexión con Él. Entonces, así es como podemos ver, ¿no? Todas estas bendiciones, estas suertes, ¿no? Que el Eterno le otorgó a la tribu de Leví, que en cada tribu se le diera diferentes lugares, ¿no? Para que ellos puedan habitar. Y bueno, este maravilloso estudio, ¿no? Dejamos aquí, podemos ver una gran enseñanza, ¿no? En cuanto también a estos lugares, ¿no? Que así como la tribu Leví tuvo estos sacerdotes, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, ¿no? Que nació, ¿no? Nuestro Mashiach, y que solamente le debemos de ver la vida a Él y a Él le debemos servir, y que si en algún momento pecamos, hicimos lo malo delante de la presencia del Eterno, anduvimos en delitos y en pecados, entonces ahora pues su misericordia es la que nos ha salvado y debemos permanecer en Él, porque Él tiene un amor tan incomparable, tan bello, tan hermoso, que día a día nos ayuda, a pesar de todas las situaciones muchas veces que pasamos, ¿no? Pero aunque todo bien, lo bueno y lo malo viene de Él, pero lo único que debemos permanecer en este refugio, en esta roca de nuestra salvación. Amén, hermano. Amén, hermano, aleluya. Ahora va por ese estudio, por iluminarnos, por edificarnos con ese estudio, mi hermana. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar, hermano, antes de pasar a la siguiente porción del estudio? No, espero que se encuentren aquí, espero que estén repasando la lectura con nosotros. Les animamos, si no, a repasar la lectura, que por allí podamos mencionar algo que quizá la hermana no ha visto, pero bastante completo el estudio que trae la hermana Mari, así que muy agradecido. Vamos a pasar con la siguiente lectura, si no hay otras aportaciones. Vamos a leer de para mí interesante saberlo, también trae enriquecimiento para uno propio también, todos estos nombres, los significados de las ciudades, y bueno, y el poder rastrear estas ciudades en el presente sería también bárbaro, porque eso también nos daría una idea de cómo en aquel entonces se dividían las tribus y cómo podemos ubicarlas al día de hoy. Pero bueno, como dije, espero que estén allí atentos, hermanos. Vamos a leer desde el capítulo 21, desde el verso 20,
en adelante. Dice, más la familia de los hijos de Coat, ¿sí? Los levitas. Recordarles que la familia de Coat, en un segundo que me acomodo, de Coat va a salir, va a tener 4 hijos, ¿sí? Amram, según ahí, primera de Crónica, vamos a buscarlo. Primera de Crónica 23. Dice ahí primera de Crónica 23:12, los hijos de Coat son Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram son Aharón y Moshe, y Aharón fue apartado para ser dedicado a las cosas más cados, más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Yahweh y le administrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Los hijos de Moshe, varón de Elohim, fueron contados en la tribu de Leví, o sea, fueron absorbidos por la tribu de Leví. Los hijos de Moshe fueron Gerson y Eliezer. Hijo de Gerson fue Seuel, el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías, el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Bueno, habla de los hijos de Ishar, hijos de Hebrón, pero quiero que vayamos hasta Coat. Coat, por ejemplo, o sea, a Coat se le dice no a los hijos de Amram, sino lo que es Ishar, y Hebrón y Uziel, que fueron divididos en los diferentes servicios. Por ejemplo, a Coat se le dio el servicio de llevar la carga más pesada del tabernáculo. Eso lo decíamos unos momentos antes. Entonces, podemos recordar el relato donde habla cuando el Melech David, ¿qué hizo cuando tenía que llevar el arca de la alianza, el arca del pacto? Dice que él, para trasladarle el arca, que llamó a los levitas, ¿sí? Pero hay algo que hicieron los levitas que no estaba correcto, porque según números 10, si no me recuerdo, donde enumeran los servicios de los hijos de Coat, que era necesario que llevaran el mobiliario sobre sus hombros. Entonces, ellos también, siempre y cuando esté el Cohen Gadol, indicándole cómo debían llevar el arca, ¿sí? De cierta manera, dice que él cubría con un manto el arca, y luego pasaban los hijos de Coat, llevaban el arca, pero sobre sus hombros, en ningún otro vehículo o medio, sobre sus hombros. Entonces, el rey David, si ustedes ven allí, por ejemplo, el 1 de Samuel, voy a ver si encuentro el pasaje inmediatamente. Era Números 3, versículo 19, hermano Elías. Muchas gracias, hermano César. Así es, ahí está cómo viene la distribución para las diferentes servicios que tenían los hijos de Leví. Pero hoy quiero que vayamos, por ejemplo, a este relato donde David intenta llevar el arca, ¿sí? Segunda Samuel capítulo 6, menciona que él fue a buscar el arca y lo puso en bueyes de carga. Entonces dice ahí el relato que cuando esta arca estaba a punto de caerse, ¿sí? De ese carro, vino un levita, ese levita se llamado Usa, intentando de alguna manera o evitando que ésta se cayera, tocó el arca e inmediatamente él murió. Entonces, bueno, ahí hubo un duelo, ahí hubo una lamentación por parte del rey David, todos los que, digamos, esa comitiva donde llevaban el arca. Y después dice la escritura que el rey David indagó de la manera en que debía de llevarse este arca. Y obviamente fueron a la parte de este libro Bamidbar, donde dice el hermano César, capítulo 3, donde se menciona que los hijos de Coat debían llevar todas las cosas del templo a sus espaldas. Y esto hablaba de justamente los utensilios, los elementos, el mobiliario que tenía el Beit HaMikdash, es decir, el Kadosh HaKadoshim, el lugar santísimo y el lugar santo. Todas esas cosas debían llevarlos ellos sobre sus espaldas. Entonces, vemos que tenía una manera, digamos, una manera indicada y correcta de llevar esas cosas. Por eso menciono ahí cuando dice los hijos de Coat les tocó esta parte, ¿no? Esta parte que no era tan buena quizás, pero muy personal, algo que debían hacer de una manera muy correcta, porque si no se produciría lo que se produjo en ese hecho que cuenta allí en 2 Samuel capítulo 6. Vamos a ir con la lectura, hermanos.
Estoy en el capítulo 21 de Josué, el verso 20. Las familias de Coat, levitas, los que quedaron de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, con su ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kibsaín con sus ejidos y Bejorón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Garrimón con sus ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasé, Tanak con sus ejidos y Gad de Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. Bueno, ahí dice, bueno, los ejidos es el lugar donde ellos tenían para el ganado, ¿no es cierto? Porque para administrar en el templo debían tener para el sacrificio, ¿no? ¿Qué era lo que demandaba el Eterno para el sacrificio? Bueno, corderos, ovejas. Entonces ellos debían tener este campo abierto para el pastoreo de estos animales. Hay un dato también curioso que está en Primera de Crónicas, permítanme que lo lea, porque hay un descendencia de los hijos de Coat, dice aquí, que en realidad, bueno, como les decía, ¿no? Leví tuvo 4 hijos, Coat tuvo 4 hijos, de los cuales uno fue Amram, y Amram se desprende de los hijos de Aarón y Moshe, los cuales vienen a ser los levitas que ministran en el Mishkan. Estos levitas que ministran solamente en el Mishkan eran los permitidos en ingresar al tabernáculo. Eran los únicos que le era permitido ingresar. Y solamente a uno solo, al Cohen Gadol, podía entrar una vez al año a este lugar. Muchos dicen que a partir de que los hijos de Aarón, no sé si recuerdan ustedes, estos 2 hijos que entraron a ofrecer incienso extraño, a partir de ese momento, el Cohen Gadol podía entrar todas las veces que quisiese al lugar santísimo. Pero a partir de ese momento solamente el Eterno le permitió entrar una vez al año. Y ahí viene lo que sería el Yom Kippur, según algunos dicen. Entonces estoy buscando primera de Crónicas. Me pareció curioso porque dice que hay un cantor de entre la familia de Coat. Dice, estos pues son sus hijos, estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Gemán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Bueno, ahí enumera también todo lo que vendría a ser la tribu de Leví, los hijos de Coat, etcétera. Como para mencionar algunos datos que se destacan de los hijos de Coat. Bueno, mis hermanos, quisieran comentarme algo más acerca de esta porción. Hermano, aquí un pequeño comentario, bueno, como dijiste que sabemos, bueno, hay muchos que lo piensan de esa manera, otros que no, que dicen que tenían que llevar esa cuestión a las espaldas. Sabemos cómo llevó el Mashiach, el madero. Y mira lo que dice aquí en 1 Timoteo 4:4, dice, todo lo creado por Yahweh es bueno, y nada recibido con acción de bondad debe ser rechazado, porque la palabra de Yahweh y la oración lo hacen Kaoshim. Por lo menos sabemos que el movimiento, el ejercicio corporal es bastante bueno para el cuerpo, pues, fortalece el cuerpo. Entonces, yo pienso que no, que eso, que si el padre dijo que tenían que llevarlo sobre la espalda, era por algún propósito para ellos, pues, para fortalecerse, o sea, lo veo de esa manera. Sí, muy buena la aportación, hermano Ewi, excelente. Aquí también yo lo relaciono, bueno, de una manera de interpretar, ¿no? Iluminada. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, dice Masías, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, los coatitas tenían esa diligencia de llevar los utensilios sagrados a mano y en los hombros. Y la historia cuenta que no tenían necesidad de hacer herramientas o algo sofisticado de maquinaria para llevarlo, ni incluso en carretas rodantes, sino que era todo en el hombro. Y lo que pasó con Usa, ¿no? Es que, y el gran error garrafal que hizo también el salmista David, el rey David, es subirlo, ¿no? En unos bueyes que estaba simbolizando o minimizando el peso del deber de los coatitas.
Entonces, lo que habla acá el Masías habla que dice, más adelante, el 29 dice, 11:29 de Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros. En una parte literal, los coatitas tenían que llevar los utensilios utilizando sus fuerzas físicas, ¿no? Y cuenta la historia ahí en los libros hebraicos que dicen que eran hombres bien sofisticados y robustos, que también los seleccionaban en un término alto, intermedio y medio. Y ellos tenían el encargo y la diligencia de llevar los pesos que tenían parte de los utensilios. Pero vemos aquí que el Eterno también lo manifiesta en la parte espiritual, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Y todo coatita que cargaba el utensilio, cuenta la narración histórica aquí, que no estaba bien delante de la presencia de Elohim, algo le pasaba o caía muerto. En el caso de Usa, dicen muchos targúmenes antiguos que él tocó, quiso evitar que se caiga, ¿no?, el arca del pacto, pero en un sentido que estaba violento y enardecido y molesto. Esa es una de las actitudes que posiblemente Elohim se enardeció y se molestó con él, porque la forma que él lo hizo era como para querer salvar, pero en su interior, como de Masías, como su corazón estaba enardecido y molesto, o sea, puso su mano y puso su cuerpo, pero el acto de que él murió era porque él lo hizo indolentemente. Excelente, hermano César. ¿Alguien más quisiera comentar acerca de esta porción que acabamos de dar? Si no, vamos a pasar directamente con el siguiente estudio, con el hermano César. Yo soy un micro, hermano. A ver, ahí me toca el libro de Yoshua, capítulo 21, versículo 27 al 33. Dice el verso 27, a los hijos de Gerson, de la familia de los levitas, dieron a la media tribu de Manasés, a Golán, en Basán, por sus ejidos como ciudad de refugio, para los homicidas, y además Beestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison, con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, y Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de la tierra de Aser, Misael con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Eltán con sus ejidos, Reol con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Hamot Dor con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Toda la ciudad de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Bueno, habla de que 13 ciudades fueron repartidas y administradas en 4 tribus: media tribu de Manasés, la tribu de Isaacar, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Las 4 tribus mencionadas está la participación de la esposa de Jacob, de Jacob, su hermana Lea, y Silpa y Bilha, cada sirvienta de cada una de ellas. Manasés fue la primera parte que distribuyó, que fue por parte de Raquel. De ahí le dieron dos tribus. A Isaacar, que fue el 5º hijo de Jacob con Lea, le dieron 4 porciones de ciudad de refugio, perdón. A Aser, que era el 8º hijo de Jacob, con Silpa, la sierva de Lea, le dieron 4 tribus, 4 zonas de refugio. Y a Neftalí, que era el 6º hijo, con Bilha, la sirvienta de Raquel, le dieron 3 tribus, 3 porciones de refugio. En total 13 ciudades. Ahora, como sus hermanos anteriormente ya dijeron y hablaron, ¿no? Voy a prosigo un poquito más lo que puedo observar y sacar. Las ciudades de refugio mayormente eran lugares en circuito cerrado, eran mesetas, y algunas tenían parte baja y parte alta, como lo habla el Strong 1474. Ahora fueron distribuidas a los hijos de Gerson, porque Gerson su nombre era forastero residente, y estas ciudades servían para refugiar, como ya lo sabemos, ¿no?, a personas que mataban indolentemente o diligentemente, y tenían que ir rápidamente a esas ciudades de acuerdo a su jurisdicción. O sea que si un habitante de una tribu cometía esto, automáticamente era una ley y accesible que podía entrar y estar ahí hasta que venga prácticamente lo que es el decreto, una secuencia de juicio administrativo, fiscalización de todo esto. Ahora, pero si lo vemos en una parte de refugio, eso es una parte de refugio física.
donde estaba establecido en Devarim capítulo 19 que instituyó Moshe, porque ya el Eterno había pronosticado y predicho y predestinado todo lo que iba a acontecer. Y podemos darnos cuenta que son 48 ciudades de refugio, en donde Manasés solamente obtiene 2, la media tribu de Manasés, y los demás comienzan a tener 4, 3 y así una serie. Y a mayor cantidad de ciudades de refugio, de centros penitenciarios, entre comillas, se puede decir, lugares de reformatorio, lugares donde van a hacer una nueva reforma, cambio de parecer, los lugares que habían más cantidad eran donde posiblemente se accedían a bastantes o a muchos crímenes, involuntarios o voluntariamente. Ahora, ¿qué es lo que nos demanda aquí o nos hace comprender si vemos en una parte de un refugio y si lo desglosamos en los 3 tercios, refugio espiritual, refugio físico, refugio emocional, ¿no? Lo que estamos viendo es acá una jurisdicción física donde el homicida, voluntariamente o involuntariamente, por X motivos, transgredía más allá y podía definir la vida de la persona que mataba, se puede decir, no finiquitaba. Pero si lo vamos a la parte espiritual, lo he desglosado en esta parte. La parte espiritual tiene que ver con, en estos refugios que tenemos nosotros, buscando el hombre una manera de vivir, la mujer una manera de poder llevar una paz consigo mismo, como somos una tricotomía, un trino, cuerpo, alma y espíritu, a semejanza de Elohim que hizo Adán en el huerto del Edén. Nos damos cuenta que siempre estuvo en lugares de refugio, tanto para el cuerpo, tanto para el alma y tanto para el espíritu, ¿no? Por eso es que enfatiza y enfoca el Eterno en Mateo capítulo 11 y dice, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tiene que ver esto con un refugio, que en el Strong lo encontramos en el 4268, que habla de Machaset o Masachet, que significa un abrigo o un refugio, una esperanza, lugar acogido, lugar de abrigo. Y nos damos cuenta que los refugios no solamente son lugares físicos que el Eterno predestinó para la tribu de Israel, ¿no? Con sus 12 tribus, sino que más adelante vemos también que existen lugares de refugios proferidos, y uno de ellos es lo que el rey David enfatiza en uno de sus teilín, de sus salmos. Vemos también cuando él pasa momentos difíciles en la cueva de Adulán, con un montón de, buscando refugios emocionales por todo lo que se veía, la persecución del rey Saúl hacia él, una persecución acérrima que buscaba destruirlo por una parte de envidia que había generado el rey Saúl en los libros de Primera de Samuel y los Reyes. Entonces, habla y el Eterno inspira a dar a entender más adelante a su pueblo, más adherido que somos nosotros, desde un gentilicio antiguo y pasado, y habla tocando el Teilín 91. El Teilín 91, Salmo 91, habla de 15 zonas de refugios en el campo espiritual, ¿no? Donde el ser humano puede refugiar su cuerpo, su alma y su espíritu, en una zona de refugio de lo que está hablando los gersonitas, los coatitas y los menaritas. Entonces, el Salmo 91 habla de 15 zonas de refugio que no debemos de olvidar y no debemos de ignorarlo. ¿Y cómo se activan? Cuando uno acude o recurre a la escritura. Por eso es que el Shema, o el Shema de Israel, es más que memorización, es una repetición de los misbot, estatutos, y está incluido todo esto. En el capítulo 91, el versículo 1 y 2 habla de la zona de refugio, que quiere decir Mashachet. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Abrigo es una forma de refugio. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Sombra también tiene que ver con refugio, un Strong, 4268. Dice, mi Elohim en quien confiaré, él te dará lazo del cazador. Comienza con el primera zona de refugio contra el lazo del cazador. Lo voy a desglosar un poco rápido. La segunda zona de refugio es que él afianza y afirma y guarda al que realmente se acerca hacia él de una peste destructora, de un terror nocturno, de una saeta que siempre está de día, dardos de fuego que ministran en las regiones celestes, bombardeando, y entra en el cuerpo del ser humano como una especie de encón, ardencia, violencia física, y ahí rápidamente uno tiene que actuar la palabra, porque la palabra es espíritu proferido, que el Eterno puso, que es una supremacía que puso al hombre. Por eso que vemos que en el Bereshit, en el Génesis, capítulo 1, capítulo 2, cuando hizo todos los elementos de la tierra, el sexto día hizo al hombre y descansó el Eterno, todo lo que hizo es proferir, y habló Elohim, se produjo la fuente de las aguas, produjo la tierra, hierba verde, produzcan los mamíferos, los reptiles, hagamos al hombre, todo es proferir. Cuarto punto de esa eta que vuela de día. Quinto, pestilencia que anda en oscuridad.
El Salmo 91 determina que toda pestilencia siempre anda en los vallados de oscuridad, en lo tenebroso, en las partes de los hoyos negros, en las dimensiones donde no alcanza más allá el dominio celestial benigno, o sea, los ángeles. Aunque pueden trasladarse en cualquier lugar, pero siempre andan en oscuridad. Sexto, zona de refugio, es la mortandad que en medio del día destruye. Cuando pasó Azrael, el ángel de la muerte, dice que también estaba ahí el espíritu de Elohim y no encontraba la marca, la señalización en los muretes o en el lintero de cada puerta, la sangre de Yamashiach, el Mesías Redentor, simbolizando, entraba la mortandad, así sea de día, de tarde o de noche. Es un espíritu que también será juzgado en los últimos tiempos, el espíritu de la muerte. También habla, otra zona de refugio, que Él nos va a librar cuando caen a nuestro lado izquierdo 1000, pero 1000 entes que viven, ¿no? No solamente habla del aspecto físico, vengadores o de repente personas inicuas, perversas, ávaros, inescrupulosos, y lo que habla el libro de los Salmos, ¿no? De que hemos sentado en sillas de escarnecedores. Entonces, y también habla de 10.000 a tu diestra, porque en este mundo físico que estamos como seres humanos, el 1000 simboliza y proporciona un número determinado, dicen entendidos de hombres, que no pueden ser 1000, pueden ser pequeños o pueden más número, pero en el lado derecho, a la diestra de todo ser humano, sea toda ser mujer, que siervo de Elohim, que ama al Eterno, que busca su voluntad, hace su voluntad y se adiestra en su voluntad, existe un determinado número que son de 10.000, pero ahí habla de una entidad ya, entes demoníacos, satánicos, tronos, gobernadores, lo que habla el libro de Efesios, ¿no? Luchando contra carne y sangre. De ahí habla más adelante, otra zona de refugio es que nos guarda sobre el mal, en el Salmo 91, no sobrevendrá mal, dice. Mateo 24 dice, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad viene a ser una huésped espiritual en las zonas celestes. O sea, viene a ser un principado, un trono, un dominio que tiene una jurisdicción social, ya sea regional, política, fuera de más allá de las partes de la soberanía y custodia de un principado terrenal, ¿no? Sino que también tiene dominios y tronos en los campos, en la mar, en los distritos, porque no decir en países o en continentes, hablando algo de demonología. También habla de que Él nos guarda en las zonas de refugio, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Viene a ser nuestro templo, que del templo del Ruach HaKodesh es vuestro cuerpo, ¿no? También habla de que Él nos guarda en una zona de refugio, de ir y correr cuando vuestro pie tropiece en piedra. Porque a veces estando en el camino de Mashiach, del Eterno, a veces tropezamos en piedra. Pero la piedra puede ser los entes humanos, los agentes humanos, los agentes ancestrales de divinidad que están dominios y tronos, o también puede ser de repente involuntariamente. Esa parte simboliza de que a veces, ¿quién es la principal piedra del ángulo que habla el libro de Pedro? Mesías, el Mesías, la principal piedra del ángulo, ¿no? También habla el texto, ¿no? Dice que si alguno es tropiezo para uno de esos pequeñitos, es mejor que nos atemos una piedra de molino y nos atemos al fondo del mar, porque a veces involuntariamente o voluntariamente, a veces sin querer tropezamos en la palabra, tropezamos en los fundamentos, y sabemos que hoy en día a veces pensamos hacer el bien, pero a veces estamos mal, pero siempre está ese sentir que redarguye dentro de nosotros, que el Ruach, su espíritu del Eterno, nos hace comprender que andamos en mal o estamos mal, o una corazonada, como se decía antes en el tiempo gentil, ¿no? Me tinca o algo me pasa o me sucede que no me cuadra o no tengo una estabilidad en lo que estoy haciendo, como por ejemplo en estas fiestas paganas, que la gran mayoría de algunos hermanos también que faltan adherirse al camino, no de raíces hebreas, sino al camino realmente de salir al desierto, de Abraham, porque ¿de dónde empieza nuestro peregrinaje? De Abraham, que fue un inconverso, un gentil, un mesopotámico, parte de Sumeria, que vivía en una ciudad donde era muy paganista, muy esotérica, muy mística, pero Abraham era predestinado porque descendía del linaje de Taré, y Taré venía un ancestro que tenía los primeros padres semíticos, ¿no? Y a Noé. Entonces, Él nos cuida, Él nos guarda y nos sobreviene de todo mal, de todo mal. Por eso las ciudades de refugio tienen que ver también con esta parte espiritual, ¿no? En este mundo, en estos tiempos que vivimos, que los que conocemos un poquito más o un poquito menos, porque el Eterno no hace excepción de personas, sino que cita. Y estas parashas que cada uno lo hace, el Eterno también nos pesa y nos prueba, para no ser pesados como el hijo de Nabucodonosor, ¿no? Que salió la mano en la pared y dijo, no, pesado ha sido, te hemos encontrado falto, ¿no? Mene tekin uparsi. Entonces, aprendemos y comprendemos, y cada verso que cada ministro, el Eterno habla, es pesado en gracia, ¿no? Así sea el texto más diminuto, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que seguimos con la introducción,
Y dice, una zona de refugio, capítulo 12, habla que pisaremos al león. Sabemos que el león prototipo es el león rugiente que anda buscando, como se dice, buscando a quien devorar, ¿no? Siempre ha querido imitar a lo que fue Masías, que en un tiempo fue cordero, inmolado, pero hoy vendrá más adelante con juicio como con león, o sea, una característica de que es el verdadero león de la tribu de Judá. Dice otro zona de refugio, en el Telín 91 dice que también pisaremos a la Spit, la serpiente antigua, ya la pisó ya el Eterno, dio una profecía y con su muerte terminó de jurisdiccionar todo lo que se ha dado, pero hoy en día nos seguimos enfrentando a ese dragón ya realizado que fue un Nahash en la antigüedad, pero hoy ya está metaforizado y con una metamorfosis que totalmente estamos acá lidiando, que Él nos va a dar la victoria. Hoy haremos también al cachorro de león, ¿no? Correr a una zona de refugio donde Él nos va a dar la autoridad y la prioridad de hollar, y también al dragón. Son los 15 elementos que habla las zonas de refugio, donde podemos acercarnos y acceder por nuestros pecados involuntarios o voluntariamente, porque no hay justo sobre la tierra, no hay mujer justa sobre la tierra que pueda decir que realmente somos dignos, ¿no? Y dice Efesios capítulo 2, dice, y Él, o sea, y Mashiach, ¿no? Y Él nos dio vida a vosotros, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en ese tiempo siguiendo la corriente de este mundo, o sea, el paganismo, como lo que pasó con Abraham, conforme al príncipe de la potestad del aire, Hasatán, y todo su séquito y todo lo que viene él gobernando y luchando nosotros. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es que el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice así, Masías lo dijo, el Eterno lo dijo, porque el corazón está en los malos pensamientos. ¿Pero de qué corazón? El corazón que palpita y bombea la sangre, el corazón de la mente y el corazón del alma. Dicen, porque el corazón sabe los malos pensamientos, o sea, de lo intrínseco, de lo más profundo de vuestra alma salen los malos pensamientos. Mateo 15, 19. Y si lo comenzamos a desglosar en una parte muy susceptible, muy intrínseca, muy profunda, como nos guía el Ruach, comienzan los malos pensamientos. De ahí siguen los homicidios que estamos tocando, ¿no? Porque Caín, si nos vamos al Génesis, en el principio, y nos transportamos y le decimos al Eterno que nos dé el conocimiento, nos haga meter en aguas profundas para poder transportarnos y ver cómo fue esa transgresión que Caín se levantó contra él, antes de que lo mate, tuvo que haber maquinado su mente, antes de que trajera la ley y sea el primer homicidio del principio, tuvo que haber trabajado, y maquinación es trabajar, conspirar, hacer un boicot, planificar algo, y el Eterno no se confundió y fue exacto y preciso. Por eso es que Elohim no es lento ni es rápido. Elohim, vuestro Elohim, Yahweh, es exacto. Y dice, no, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los dardos de fuego que lidiamos, y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Nótese que la blasfemia es lo último, pero puede ser lo primero. Ahora dice que a estas ciudades de refugio nos dio, los dio Elohim, Yahweh les dio estas ciudades a los levitas para que tengan una jurisdicción y puedan sobrellevar bien el litigio, porque a pesar que no habían matado gigantes y no habían exterminado a los pueblos que estaban quedando, habían bastantes zonas de muerte y zonas de maldad. No olvidemos lo que dice Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, la iniquidad, la perversidad de muchos se multiplicará. Y tiene que ver con esta parte que dice malos pensamientos. Los pensamientos se materializan, claro que sí, porque con un adúltero que le quiere ser infiel a su esposa o viceversa entre esposos, primero de la noche a la mañana no va a un hotel, a un motel o no termina finiquitando su acto sexual, sino que, ¿qué dijo el Eterno? Ya maquinó en sus pensamientos, o sea, el tal ya adulteró, ¿no? En una parte de infidelidad estamos hablando. Y si eso lo llevamos en toda nuestra área de nuestra vida, física, espiritual, emocional, una regla de 3/3, pues nos damos cuenta que a veces fallamos y somos acusados de reo o acusados de muerte con nuestras esposas, con nuestros hijos, hasta con nosotros mismos. A veces nos acabamos y nos aniquilamos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me frustro? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir a acudir a la ciudad de refugio, ¿no? Él dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Elohim el Padre, a Yahshua, a Mashiach. Él es la propiciación de vuestros pecados. Por eso es que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Eso es lo que ejecutan, y realmente eso es lo que tenemos que hacer. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido predestinados, ya hemos salido ya de una religiosidad, pero tenemos que hacer esto propicio y entender. Dice Primera
de Juan, primera carta de Juan, dice, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y Santiago habla de una jurisdicción de pecados de muerte y pecados no de muerte, ¿no? Entonces, tenemos que pecar porque se cumpla la determinación de Masías, que nosotros somos a una escala rítmica constante, que nos santificamos, y de santificación es apartado del mal, o sea, nos vamos prácticamente alejando de este mal. Y dice más adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El capítulo 2, más adelante, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que no cometáis anarquía y no abolir la ley. Y si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado para con Elohim, a Yahshua HaMashiach el justo. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, a los que necesitan ser restaurados y sanados. Entonces, las zonas de refugios que el Eterno le dio 13 zonas de refugio, 2 a la media tribu de Manasés, 4 a Isaacar, 4 a la tribu de Aser y 3 a Netalí. 13 zonas de refugio para todos los gersonitas. Y el Eterno no hace asesión de personas, sino que Él lo administró y le dio 2 a Raquel, 2 a los hijos de Lea, 4 a los hijos de Aser por Silpa y 3 a los hijos de Italí por parte de Raquel. O sea que el Eterno es preciso, es exacto, no es rápido ni es lento. Y no olvidemos que la zona de refugio la tenemos dentro de nosotros, porque ahorita estamos en una asamblea de un hermoso Shabbat, estamos reunidos en su nombre, como dijo nuestro hermano Edwin. Si estamos 2 o 3 reunidos en Él está ahí con nosotros, y vuestro espíritu se interconecta en cada uno de nosotros, porque estamos esparcidos, y muchos hermanos más en otros grupos hacen Shabbat, ¿no? Gloria al Eterno, y bien por ello. Pero también tenemos que darnos cuenta que nosotros mismos somos el templo del Ruaj, y podemos hacer una buena teshuvá, perfeccionar la teshuvá y buscando la buena voluntad, porque todos los días somos causantes de culpabilidad, pero ya no de una culpabilidad de muerte, que si nos alcanzaba la muerte estábamos destinados a un lugar que realmente eran para los perversos, pero tenemos un acceso directo para poder comprender y entender de que existe la eternidad dentro de nosotros, y que el Eterno no se equivoca en cada paso, cada bisectriz o directriz que vamos, porque todas las cosas nos ayudan para bien, dice su palabra, todo está establecido. Entonces la zona de refugios también están dentro de nosotros mismos, como sabemos pensar, entender, comprender, analizar el problema y decir, me equivoqué, ayúdame Yahshua, y decirle, no, estoy bien, gracias Yahshua, gracias Elohim, gracias Abacadosh, y minimizarse, ¿no? Porque como somos siervos inútiles, no es que seamos inoperantes ni torpes, sino que en el aspecto de que a Eterno le gusta cuando uno se humilla, entonces Él nos exalta en su tiempo, y podemos sobrellevar y seguir matando gigantes en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, y podemos acudir a esas ciudades de refugio, que cuántas veces hemos sido de repente acusados de muerte, de reo, pero por su sangre y por su beneplácito, que a Él le place, porque a Él le place. A mí me gusta mucho el texto que dice, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, perdón. Entonces, uno debe de creer que uno es predestinado, junto con los tuyos, como dijo yo Josué, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Amén, hermanos. Amén, hermano César. Muchas gracias por esa explicación y ese trabajo que se tomó para el estudio. Mis hermanos, si tienen algún comentario que puedan hacer, que puedan aportar, adelante. Mi hermana Mónica Natalia Rodríguez, quisiera comentar o continuar con la lectura que sigue, mi hermana. Bueno, prefiero continuar. Ajá. Bueno, para terminar el capítulo 21, bueno, a partir del versículo del 30. Bueno, esto dice así. De la tribu de Acher se les asignaron Miseal, Abdón, Yeikar, Rehob, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí se les asignaron 3 poblaciones con sus campos de pastoreo. Sedes, ciudad de refugio, en la ciudad de Galí, la ciudad de Hamot, Dor y Captán. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo, los que se asignaron a los Leví, descendientes de los clanes de Gershón, a los Meraritas, uno de los clanes de Leví,
se les asignaron como 4 poblaciones de la tribu de Zebulón, con sus campos de pastoreo. Jocneán, Cartán, Dimnán, Nalal. De la tribu de Reuén se les asignaron 4 poblaciones, sus campos de pastoreo. Besel, Yaasa, Cademot, Mefat. De la tribu de Gad se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. Ramot, Gilad, ciudad de refugio. Mahanaim, Hezbón, Geser. Fue así como los clanes Leví, descendientes de Merari, los últimos quienes se les asignaron poblaciones, recibieron un total de 12. Los Leví recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio de Israel. Cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Así fue como Yud-Hei Vau-Hei les entregó a los israelíes todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. Yud-Hei Vau-Hei les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelíes, pues Yud-Hei Vau-Hei entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas de Yud-Hei Vau-Hei a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada uno se cumplió al pie de la letra. Bueno, dice aquí, lo importante acerca de esta lista, que Elohim quería que los levitas se esparcieran a lo largo de toda la tierra de Israel. Él nunca quiso que hubiera un estado de Leví, pero cada tribu debía tener una influencia sacerdotal y su presencia en el medio. Quizás algo significativo que los Leví recibieran sus ciudades al final de todas las tribus. Los sacerdotes Leví son establecidos para servir y no para ser servidos. El Eterno lo que hizo fue organizar para cada tribu su tierra, su parte, y para que ellos se establecieran en territorios. Y también el Eterno quiso que cada uno de ellos encontrara un punto digamos, de shalom para ellos, de organización y de unicidad. ¿Qué más? El Elohim fue completamente fiel con respecto a la tierra. Y con el líder de Yahoshua, que fue el que los repartió, y pues todos pusieron por obra al organizarse. Pero Israel, ellos tuvieron sus errores y de equivocarse, ¿no? No es que Elohim no haya querido, sino que la tribu de Israel ponía tropiezo por sus indecisiones, por sus dudas, pero gracias al Eterno que Él es fiel, siempre puso un líder al frente para llevarlos a asignarles en orden, en completo orden, y así proveerles para cada uno sus promesas. Hasta aquí mi aportación. Interesante, hermana Mónica. Me llamó mucho la atención, hermana Mónica, donde dice que los levitas, no es para ser servidos, sino para servir. Así como las palabras que dijo el Mashiach. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Dando un ejemplo de la humildad y de lo que debíamos hacer siguiendo su ejemplo. Es muy interesante y es muy edificante para mí todo el comentario que hiciste acerca de este estudio, hermana. Toda a Elohim, toda hermana. Y pues mirando los pastores modernos que quieren, como les dijera, desvirtuar, se puede decir. Bueno, ahora que ellos quieren estar detrás del escritorio
asignan líderes, otros tipos de líderes, y pues para hacer la tarea que le corresponde al pastor. Y solo pues quieren, es el dinero, y se les olvida esta parte del servicio, ¿no? Así es, hermana. Quiero recordar que esta tribu de Leví, o este hijo de Leví, ¿no es cierto? Recordemos que Leví tuvo 4 hijos, uno de ellos fue Merari, fue uno de los que salió, por ejemplo, de los que bajó a Misraín con Jacob. Bueno, y él después tuvo sus hijos. Este hijo Merari, que es menor de los hijos de Leví, viene a tener participación en el templo, en el servicio. Y algo que hacían los hijos de Merari en particular, por ejemplo, si leemos Bamidbar, los números, capítulo 3, voy a recordarles. Me gusta más esta definición que estoy leyendo, que dicen que de los campos, y en otra definición dicen ejidos. De los campos ejidos. Elías, yo tenía una pregunta, entonces, ¿por qué dicen que al sacerdote no se les dio una parte, pero sí, leyendo este capítulo, sí se les asignaron tierras? En realidad no, mi hermana. En realidad lo que se le asigna son ciudades dentro del territorio de cada tribu que heredó. Pero a la tribu de Leví no le fueron dado tierras como tal. No tenía patrimonio, no tenía, digamos, esos bienes. Sí, ciudades donde habitaban. Eso sí. Recordemos que viene de la mano también con ser peregrinos, ¿verdad? El ser peregrino no significa que uno, por ejemplo, por vivir en esta vida, por establecerse, por construir una casa y habitar en ella, el creyente no debe aferrarse a eso, sino que debe considerar que su vida es de peregrinaje, es decir, de pasada. Así también nos da ejemplo la tribu de Leví, que ellos no tenían posesión permanente, digamos, sino que estaban allí, habitaban, pero no pertenecían a ese lugar, de alguna manera. Siempre haciendo alusión al reino milenial, donde será completo, total, y bueno, y sabemos lo que habrá, ¿no es cierto?, de Shalom. Pero justamente la tribu de Leví no tuvo posesión, o sea, no tuvo heredad en tierras, herencia en tierras. Por eso se le dice que la tribu de Leví, su heredad o su herencia es Yuhe-Bajei, el Eterno. Pero permítame que voy a nombrar algunas particularidades de la tribu de Merari. Merari, su significado viene a ser tristeza, decaimiento. Ahí lo leo bien textualmente, como lo tengo aquí. Permítanme, hermanos. Y vamos a ver qué función cumplía también en el templo, ¿no? En el Mishkan. Merari, sí, en otras palabras, significaría triste, amargado, ¿verdad? El hijo menor de Levi. Y habíamos dicho, por ejemplo, en Bamidbar, capítulo 3, verso 33, relata acá, digamos, lo que ellos harían en el servicio del Mishkan, del templo. Dice allí, de Mailitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6.200. Y el jefe de la casa de Merari, Suri, el hijo de Abigail. Acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moshe y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño no se acercará, dice, porque morirá. O sea, los únicos que podían, digamos, entrar al Mishkan en sí eran los hijos de Aarón. Pero vamos a ver otra cuestión que tiene que ver porque muchos príncipes, ¿no es cierto?, de la tribu de Israel se acercaron a la ofrenda, dice allí en número 7, capítulo 7,
Aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo en Micán y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del Mizcán, del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moshe recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de el Cohen Aarón. Pero a los hijos de Coat, eso hablamos recién en momentos antes, que, por ejemplo, a los hijos de Gersón le correspondía llevar las telas, todo lo que cubría, digamos, el tabernáculo, todo lo que, el vallado que tenía el tabernáculo, le correspondía llevar a los hijos de Gersón. A la parte de la estructura del tabernáculo en sí le correspondía llevar a los hijos de Merari, por eso es que se le da doble de estas ofrendas que le dio el pueblo, ¿no es cierto? Doble carro, dobles bueyes, que a comparación de la tribu de Gersón. ¿Por qué? Porque dice que a los hijos de Coat, por ejemplo, no se les dio nada. Sí, porque los hijos de Coat llevaban las cosas sagradas, las cosas consagradas, el mobiliario dentro del lugar santo y lugar santísimo, que debían llevarlos en sus lomos, en sus hombros. Entonces, eso es para recalcar un poco, pero a los hijos de Coat, a los hijos de Merari, se le dio carros, se le dio bueyes para llevar toda esta estructura que podían ser pesadas. Pero hay algo interesante también que cuando, el rey David en sus últimos años deja previsto cómo será la administración del templo en cuanto al servicio de los levitas. ¿Por qué? Porque ya no tendrán que llevar el mobiliario, o sea, todo el Mizcán, trasladarlo hasta otro lado, porque el Eterno había elegido a Jerusalén para habitar. Entonces allí, en ese lugar, iban a hacer lo que sería el tabernáculo de Moshe. Y él dispuso una orden, ¿no es cierto? O sea, el orden de servicio correspondiente a estas tribus. Sabemos que los únicos que iban a ministrar dentro del tabernáculo, o de ese tabernáculo, iban a ser los hijos de Leví, o es decir, los hijos de Aarón y sus hijos. Perdón, Aarón y sus hijos. Pero los demás iban a ser ayudantes, iban a colaborar, pero no le iba a estar permitido el servicio dentro del tabernáculo. No sé si me entienden. Pero sí el colaborar y el ayudar. Entonces él dispuso, el rey David dispuso, por ejemplo, allí en Primera de Crónicas, vamos a seguir, para ver un poquito más, nada más, porque él dice que de las tribus de Leví también sacó cantores, también sacó a aquellos que iban a llevar la leña, a colaborar en sí en todo lo que es el servicio, aquellos que iban a tocar instrumentos, todo de la tribu de Leví. Por eso se viene, y bueno, parte de lo que dice acá el rey David es que lo que se viene a cumplir después en la sinagoga, ¿no? O una iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana es modelo de las sinagogas de Judá. Y es más, son tan idénticas que tienen la misma, digamos, ministración. Cuando uno ingresa, empieza con las exaltaciones del Eterno, a tocar instrumentos, a ministrar a las personas. Luego está la parte de la palabra, ¿no es cierto? Y después la sedacá, las ofrendas, etcétera. Todo es como el orden que se venía dando en el modelo de una sinagoga judía. Esta sinagoga judía también saca, digamos, todo este orden de el tabernáculo, o como lo dispone el rey David. Y el rey David, ¿de dónde lo saca? Lo saca justamente de Bamidbar número 3, donde se le dice allí cómo iba a ser el servicio dentro del Mizcán y qué gente, qué personas de las tribus de Leví iban a poder ministrar. Se dice allí que de los contados de 30 años hacia arriba. Entonces los hijos de Leví también iban a tener como una jubilación a los 50 años. Después de los 50 años ya no se le iba a ser permitido ministrar dentro del tabernáculo, sino que lo iban a jubilar. ¿Sí? Por eso 50 años también habla de jubileo. Pero el rey David, si ustedes ven ahí en Primera de Crónicas, capítulo 24, él al último dice que elige los de 30 para arriba. ¿Por qué de 30 para arriba? Porque de 30 para arriba uno estaba preparado, en teoría, ¿no es cierto?, preparado para ministrar. ¿Y cómo sería la administración? Para dar palabra, para dar Torah, para enseñar, ¿sí? Entonces, pero los menores de 20 solamente iban a ser encargados de ayudar a ellos. Eso lo dispone David, y todo eso arrastra hasta nuestros días el orden que tienen, bueno, una iglesia o una sinagoga hasta el día de hoy. Si quieren acotar, adelante, lo pueden hacer. Bueno, ya hermano, aquí en lo que aportó la hermana Mónica y el comentario que tú aportaste también, yo pienso, o sea, según lo que yo he entendido de la escritura, es que en todas las ciudades tenía que haber por lo menos
un Toben, pues, o sea, los Toben tenían que estar en todos los alrededores de las ciudades para estar pendientes del pueblo en la enseñanza, porque sabemos que todos los que ya por lo menos el modelo del Mashiach como pastor lo tenía era Moisés, y bueno, entonces ya serán por lo menos los que van guiando, los que están pendientes del pueblo, de las necesidades del pueblo, de todo eso, pues, en cuanto a que no se salgan del rebaño, y por lo menos en la enseñanza tenían que estar todos los Toben alrededor de todos los pueblos, pues de todo el pueblo. O sea, y así como dijo el hermano Elías de la herencia o sea, ya hago referencia a lo que dice la escritura, como Yahweh le dijo al pueblo, o sea, a los levitas, que su herencia era él, que él era o sea, que la herencia de ellos no iban a tener posesión, sino la herencia de ellos iba a ser a él. Sí, hermano Edwin. Bueno, mis hermanos, vamos a dar por concluido este maravilloso estudio. Le agradezco muchísimo la colaboración, el aporte de cada uno y la dedicación que también le pone el empeño al estudio. Así que el Eterno los bendiga grandemente y ricamente en este Yom de Shabbat. Y bueno, voy a terminar la grabación en este momento, pero continuamos aquí, hermanos, para cualquier otro tipo de temas. Bendiciones, mi hermano. Toda rabá.